Bueno, ¿ya arrancamos? Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Damos inicio a la mesa titulada Palabras clave para la innovación y la justicia socioespacial, perspectivas y enfoques aplicados sobre el campo teórico y empírico de la gestión urbana. Me van a ir leyendo de costado porque, bueno, estamos en formato virtual y estoy viendo en la otra computadora algunos textos, además de lo que estamos compartiendo en pantalla. Yo soy Daniela Sagenberg, estoy coordinando la mesa con María Noel Luna, que ahora les va a explicar un poco la modalidad de la mesa y algunas otras cuestiones. Y simplemente yo quería decir algunas cuestiones para dar inicio. Primero, que esta mesa, en estas jornadas de la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, nos encuentra hoy en el Día Mundial del Hábitat. Así que, bueno, justamente nosotros abordamos como leitmotiv, digamos, de la mesa, el tema de la gestión urbana, interpelada por algunas otras palabras claves que los ponentes proponen para reflexionar, así que me parece una excelente ocasión. Segundo, esta no es la primera vez que desde nuestro espacio académico programático Guijuso, que se llama Gestión Urbana, Innovación y Justicia Socioespacial, proponemos una mesa para que se expongan ponencias en las jornadas de investigación, que, insisto, en esta oportunidad es sobre palabras clave. Nosotros venimos trabajando casi desde comienzos de las jornadas de investigación, que no me acuerdo si van por más de 30 jornadas. Nosotros hace 27 años que existimos como este espacio programático, ha pasado mucha gente, obviamente, por el equipo, y bueno, por eso también queremos seguir sosteniendo este espacio de una mesa en las jornadas que nos parece una muy buena oportunidad para reencontrarnos y debatir de manera cruzada entre nuestros miembros del equipo, con otros equipos, etcétera. Y por último, quería leer muy rápidamente para que no nos lleve tiempo, sobre todo para que después quienes escuchen el evento y las ponencias y las preguntas que nos hagamos y respondamos, muy rápidamente el texto de media página, que es el leitmotiv de esta mesa, en el paraguas, en el contexto de lo que son estas jornadas del año 2021. Se las leo acá desde la otra computadora. El resumen de esta mesa dice lo siguiente: para adentrarse en el campo de la investigación urbana, es preciso contar con algún lineamiento guía que dirija hacia dónde mirar y qué herramientas utilizar para dar sentido a la indagación. Estos lineamientos, esperen que voy a poner un poquito más acá, ahí donde no me tape. Estos lineamientos que se representan en el inicio con aquellas palabras clave que funcionan como disparadores, las cuales luego en el desarrollo de la actividad prestan servicio de vigilancia y delimitación del tema indagado. A su vez, las palabras clave se revisan, pulen y priorizan constantemente a lo largo del desarrollo de la investigación, operando como los descriptores bibliográficos, pero aplicados a la producción del conocimiento desde el posicionamiento del investigador o investigadora. Términos, conceptos y metadatos forman parte de la lógica de actuación que cada investigador vuelca en el texto. Un enfoque amplio capaz de determinar una inclinación hacia el hallazgo de la innovación de los procesos de investigación es el pensamiento deconstructivista que propone Derrida en 1994 con su enunciado "Nada hay fuera del texto", en donde induce a pensar lo posible y desandar el sentido común, detectando las ausencias. Otro aspecto inherente a la visión de la innovación es la interpelación de la aplicación de la justicia socioespacial desde distintas dimensiones temáticas sobre el espacio urbano. Lo político, lo económico, lo ambiental, lo cultural son algunos ámbitos de pesquisa constante que construyen posibilidades de análisis del hábitat en la ciudad contemporánea. Por lo tanto, posicionarse en ambos conceptos, es decir, innovación y justicia socioespacial, abre un amplio espectro de perspectivas y enfoques posibles para encarar diversas cuestiones urbanas. La propuesta de esta mesa, entonces, procura difundir
Por un lado, los términos utilizados, el sentido atribuido a los conceptos y los soportes diseñados para producir, almacenar y visualizar los metadatos. Mediante este encuadre se podrá, desde el análisis del lenguaje, compartir e intercambiar las visiones que estructuran la producción del conocimiento, las cuales, por otra parte, quedan reflejadas y soslayadas por las palabras clave. Así que bueno, este es el marco de esta mesa dentro de las jornadas, y entonces le dejo la palabra a Noel. Los vamos a estar escuchando luego. Noel les va a explicar la modalidad y yo voy a volver a participar con alguna pregunta para incomodarles al final de esta mesa. Y me muteo ahora para que pueda hablar Noel. Bueno, gracias, Dani. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta mesa. La mayoría ya nos conocemos de hace un tiempo, pero bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mariana Luna. Yo trabajo con Daniela hace, no quiero decir décadas, pero hace varios años como equipo de investigación, y varias de las personas, todos los expositores de esta mesa también pertenecen al mismo equipo de investigación. No obstante ello, cada posicionamiento del investigador es muy variado. Yo creo que este equipo tiene, si bien tiene una línea de investigación que desde alguna palabra clave como sea la innovación, derecho a la ciudad o la justicia socioespacial, trata de integrar, se ha enriquecido mucho a lo largo de estos últimos años, y cada expositor tiene un posicionamiento muy específico y original. Y eso yo creo que está bueno, que cada uno tenga su propio pensamiento, ¿no? Más allá de estar guiado por un concepto clave. Eso me parece súper interesante. Así que vamos a dar inicio a las presentaciones. Van a presentar de acuerdo al orden de las líneas temáticas. Esta mesa incorpora todas las líneas temáticas, desde un inicio intentó plantearse de una forma que pueda incorporar ponencias de varias líneas temáticas, y en este caso hemos llegado a incorporar 3 líneas temáticas: la línea temática 1, la 3, si no mal no recuerdo, y la 4. Entonces, respetando ese orden, van a exponerse primero las 2 ponencias de la línea temática 1, luego de la 3 y por último la 4. Así que vamos a dar inicio a ello. Luego, una vez finalizado, daremos las devoluciones, los comentarios, abriremos alguna rueda de preguntas, si es que existen, entre nosotros, y luego daremos los comentarios finales entre Daniela y yo. Así que sí. Quería agregar, Noel, que está presente Camila al final, ingresó Camila Pisano. Sí. Lo que pasa, bueno, que además, bueno, nos felicito por la resiliencia de estar participando a pesar del gran apagón que está complicando al mundo, ¿no? Creo que es en el mundo, no es solo en Argentina, de distintas redes. Nosotros siempre tenemos algún método de comunicación alternativo, como WhatsApp, para poder comunicarnos mientras estamos así en eventos o reuniones, y se complicó. Así que bueno. Camila, un poquito explica vos muy brevemente qué es lo que vos vas a estar haciendo luego con lo que se charla en el evento. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy estudiante de grado de arquitectura y acá estoy cumpliendo el rol de asistente de moderador, en donde voy a recolectar información de lo que ocurre en esta mesa temática y después juntar todas estas nuevas palabras claves que surjan de la charla para generar una nube que va a acompañar la síntesis que van a generar los moderadores de la mesa. Bueno, bárbaro, gracias Camila. A ustedes. Bueno, Noel, ¿algo pendiente quedó antes de que empieces a asignar la palabra? No, perdón Camila, detalle no menor, porque es el primer año que se incorpora este rol dentro de las jornadas. Bueno, no, yo por ahora no tengo ningún comentario más. Bueno, iniciemos. Iniciemos. Rosario, ¿cómo estamos? Está medio lenta la internet, pero... Estás muteada, ¿eh? No te estamos escuchando. Sí. Estaba hablando sola. Bueno, ahí va. Espérenme, a ver, voy a compartir. Si no me avisan y lo compartimos nosotros.
pero A ver. bueno, de acuerdo al tiempo que dispone cada expositor, de acuerdo al instructivo se disponen de 5 minutos. Lo que vamos a hacer es, como somos 4 expositores, es darles 5 minutos y a los 5 minutos les voy a avisar que hay que cerrar, redondear y cerrar. ¿Sí? Ajá. Ahí está. A ver, todavía no lo vemos. Ahí estamos. Paren que no lo puse presentación. A ver. Oh. Vamos. Ahí está presentación. Todavía no. Vemos como Ahí. la... No, Deberías tal vez poner la presentación y después compartir la pantalla de la presentación. Sí, hice así. A ver, paren. Lo voy a hacer de nuevo. Pongo en presentación. A ver. Ay, Dios. Va de nuevo, ¿eh? bueno, tranquilos. Sí, no, es que Es lo puse en así. presentación. Ahí no. Compartí, a ver, compartí de nuevo, que saliste. ¿Querés que la dejaste ponga yo, compartir. Ro? Bueno, a ver, paren. Bueno, la última vez que... Para, no puede ser. Ahí va de nuevo. Primero lo abro, lo pongo. Ay, Dios. A ver si se lo pone alguien, porque no sé qué pasa. La otra vez me pasó lo mismo. Estoy abriéndolo. Así que no Cualquier cosa no lo pasa pongo. nada, es normal. Si querés vos, Noel, compartilo vos, que sos la moderadora, así podés ir pasando. Dale. Si no, yo lo comparto. Pero me pasa con el PowerPoint, porque siempre compartimos durante la cursada, además, y Sí. no sé qué me pasa. Sí, La otra vez sí. lo tuve que pasar a PDF, pero no aguarda. le encuentro explicación lógica. Bueno, lo tenés ahí. Yo empiezo igual Sí, a sí. charlar un poco porque, la ponencia se titula El concepto del derecho a la ciudad desde la perspectiva de la justicia socioespacial, definiciones e incorporaciones en la gestión de la provincia de Buenos Aires. Bueno, básicamente esto es parte de lo que venimos profundizando con el equipo PIA, que ahora es el PIA PUR número 28, Instrumentos de Gestión Urbana desde el enfoque del derecho a la ciudad, la bajada territorial en la provincia de Buenos Aires. A ver, ahí se... Si no, ahí está. Yo no sé qué me pasa a mí. Bueno, este proyecto PIA es un nexo entre el proyecto Marco, del que todos participamos, Gestión Urbana, Innovación y Justicia Socioespacial, y proyectos individuales de los 3 integrantes que estamos ahora trabajando en el equipo. Que los 3 estamos trabajando en territorios que están dentro de la provincia de Buenos Aires, pero por ahí con temáticas muy distintas. Pero siempre lo venimos tomando. A ver, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ve Avísame así? cuando quieras que te pase la filmina, ¿eh? Pero está distinto. Mira. Está como desconfigurado. Ahí está. A ver, pasa la siguiente. A ver. Disculpen, hay 2 personas compartiendo pantalla. Sí. No. Me parece que Noel me parece que logró compartirla bien. Yo estoy compartiendo desde el Drive lo que mandaron, lo que subí. ¿Dejo de compartir? A ver, deja de compartir. Sí, Ernesto, que comparta a Noel, que es la moderadora. Vale. Bueno, ahí está. ¿Estás bien? Ahí vuelvo atrás, dale. No sé por qué no veo la pantalla completa. Bueno. Ahora están viendo todos. Pasá a la siguiente, si se puede. Sí. No entiendo, bueno, yo ahora no sé qué toque acá, hoy estoy tremenda. Bueno, lo que vamos a hacer es un recorrido de lo que es el término derecho a la ciudad hasta la construcción de un concepto que contempla la perspectiva de la justicia socioespacial. Después, cómo se traduce esto en cartas de derechos y cómo se incorporan después en la gestión, y vamos a arribar a reflexiones finales. Bueno, siguiente, porque eso es como el índice.
Bueno, ahí lo que comparto es un póster. Esto también nosotros participamos en las otras modalidades. Un poco también se muestra el tema este de palabras claves que guían lo que venimos trabajando. Y el énfasis está puesto en entender que por ahí hay terminología que nosotros ya tenemos muy incorporada, que a su vez esta terminología, si bien es una unidad léxico-semántica, que tiene, o sea, todos entendemos lo que es derecho y todos entendemos lo que es la ciudad, pero el derecho a la ciudad tiene toda una conceptualización que fue también variando y se fueron incorporando otras cuestiones desde que surgió el término, digamos, desde que surgió esta conjunción de estas dos palabras, derecho y ciudad. Y cómo algunas nociones fueron variando en este concepto, que por ahí concepto es algo, es una aproximación, es una idea, y cómo este concepto baja en definiciones concretas, por ejemplo, concretas, por decirlo de alguna manera, en definiciones que son como se expresa todo lo concerniente a ese fenómeno, teoría y pensamiento, y por ejemplo son cómo se las definen las cartas y también cómo se los define desde la legislación o desde los instrumentos, ya de una manera en la que uno puede tener diferentes lineamientos. Siguiente. Bueno, igual acá todos ya sabemos de dónde surge, que desde 1968 con EFEB, que acuñó el término, desde ahí se viene como ampliando de alguna manera o se vienen incorporando, después se incorporaron nociones más territoriales y demás. Por ejemplo, lo que se planteaba él era el derecho a la ciudad era como una denuncia, era un concepto más amplio, lo planteo como una exigencia, un derecho a una vida urbana, a un derecho a ese goce de la vida urbana, y acá yo tengo hago como para no hacer un gran resumen, todos más o menos ya sabemos todas estas cuestiones, pero para ir bajando y desglosar hasta llegar a este concepto socioespacial, el rechazo de la ciudad como organización discriminatoria y segregativa, eso es lo que se planteaba. Después ya empezamos a ver que a partir de Herbie, por ejemplo, esta crítica de las ciudades que surgen como concentración geográfica y social de un producto excedente y que como la ciudad también es una forma de canalizar todo ese excedente y es como esa cuestión que es muy difícil de abordar desde la lógica del capitalismo. Y bueno, y como también Borja Castel habla mucho del tema de la globalización, la reforma del Estado, y Soya ya empieza a hablar de esta noción de justicia socioespacial, vincula justicia y espacio. Habla de una aproximación de tipo, leo porque si no me voy por las ramas, distributiva, que conceptualiza la justicia espacial como el reparto equitativo en el espacio de los recursos socialmente valorados. A ver la siguiente. Después ya, acá esta cita la voy a leer porque me parece, cita, es una mezcla ahí en el resumen 1, por el afán de resumir, a veces no las deja tal cual porque si no se hace muy, muy amplio todo, pero Marcuse señala, perdón la pronunciación, ¿no? Las formas, dos formas cardinales en las que la injusticia espacial puede ser observada. El confinamiento involuntario de un grupo en un espacio limitado y la distribución desigual de los recursos en el espacio. Vincula directamente a la justicia espacial con la justicia social con la justicia espacial, aduciendo que ambas son complementarias una vez que se producen de forma conjunta y requieren ser remediadas simultáneamente. Es decir, la injusticia espacial como causa y como consecuencia de la injusticia social. Yo, bueno, veo la presentación, tengo acá como la ayuda a memoria. Bueno, estos son los enfoques en los que estamos trabajando y viendo este tema de cómo se territorializa toda esta idea, todo este concepto de derecho a la ciudad y cómo empieza la variable espacial a entrar de manera más fuerte.
Bueno, y te pido ya, Rosario, que vayas tratando de cerrar. Dale, bueno, ¿ya? Bueno, una de las cosas que tratamos nosotros de ver es cómo se traduce este concepto de derecho a la ciudad en las cartas de derechos. Bueno, empezamos por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, que ahí me llama la atención, ¿no? Porque ahora uno lo ve ahora y dice, los derechos humanos implican todas aquellas facultades inherentes a los hombres, o sea, cómo, ¿no? Cómo estas cosas van quedando por el simple hecho de ser individuos. Digo, o sea, por el tema esto de género, digo, lo de hombres. Bueno, según la Carta de Derecho de la Ciudad, todas las personas que habitan la ciudad tienen derecho colectivo al usufructo activativo de las ciudades y demás. La Carta Mundial de Derecho de la Ciudad es un ámbito internacional que consagra todos estos derechos y es insumo para foros y demás. No vamos ahora, no me voy a explayar, ahí están. La siguiente era. Nosotros un poco lo que intentamos, que ahora no vamos a llegar a verlo todo, es cómo esto se va convirtiendo en estas declaraciones, son jurídicamente no vinculantes, pero sí dan como pie a un montón de bajadas después a lo que tiene que ver con la gestión y todo lo que tiene que ver con la legislación y políticas públicas al respecto. O sea, plantea fortalecimiento de autonomía, fortalecimiento de autonomía desde las administraciones públicas y locales, apoyo a las organizaciones populares para garantizar la participación activa, la función social de la ciudad, incorpora la noción de interés social y cultura ambiental. Bueno, y todo esto nosotros lo que en el trabajo está presente, que ahora lo voy a pasar rápido, vimos, por ejemplo, el trabajo mío que tiene que ver con San Isidro, que tiene que ver con segregación socioespacial, después está el trabajo de Jimena, que ahora no pudo estar, que tiene que ver con el Partido de la Costa y la mercantilización de las playas, o el trabajo que está haciendo Ernesto, y estudiando el tema del instrumento de parque agrario para todo lo que sería el Parque Pereira Iraola, cerca de La Plata. Entonces, cada uno de nosotros se pasa al siguiente, porque esto lo voy a pasar rápido. Bueno, y también hay otras cartas que por ahí son más específicas o algunas otras cuestiones que tienen que ver con el turismo. Ahí cada uno de nosotros fue tomando en cada uno de los trabajos, en las transversalidades que manejamos de alguna manera, todas estas cartas de declaraciones y todos estos foros y estas cuestiones, cómo terminan finalmente, vamos a pasar hasta... que está marcado el punto 3, hasta la incorporación a la gestión de gobiernos locales. A ver, pasá una vez. No, a ver. La anterior a esta. Acá, ahí está. Las incorporaciones a la gestión local, nosotros lo que decimos, la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, todo lo que plantea, por ejemplo, que las ciudades deben inhibir la especulación inmobiliaria mediante la adopción de normas urbanas para una justa distribución de las cargas y beneficios generados por el proceso de urbanización y la adecuación de instrumentos de políticas económicas, tributarias y financieras y de los gastos públicos a los objetivos del desarrollo urbano equitativo y sustentable. En línea con eso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la bajada territorial, se analizó puntualmente, venimos trabajando en el equipo con la Ley de Acceso Justo al Hábitat y los puntos en común, que son los 4 principios básicos, que son el derecho a la ciudad y a la vivienda, la función social de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad y el reparto equitativo de las cargas y beneficios. O sea, cómo todo esto, esta conceptualización de este término de derecho a la ciudad tiene una bajada para la aplicación en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, como conclusión, básicamente, lo que se destaca es que si bien todas estas cartas y demás no son vinculantes, establecen una referencia para el diseño de políticas públicas y que también
una discusión, yo esto lo cuento de manera resumida. Cuando muchas veces se habla de derecho a la ciudad, se tiene como Uy, se corta. Oh, más cuenta. Se me congela. ahí te escucho bien yo. Antes te escuchaba cortada. Ah, no, y me marca buena señal, pero no sé en qué parte, ya en las Estoy en reflexiones finales. reflexiones finales, sí. No, este que decía, no sé si se llevó a escuchar nosotros internamente cuando yo les planteaba a los chicos que empecemos a ver cómo vincular con el derecho a la ciudad los temas de cada uno. Por ahí me pasaba que Ernesto o Jimena lo hacían mucho al tema hábitat, ¿sí? O sea, como restringido a eso. Y cómo el derecho tiene esta conceptualización más amplia. No sé si se volvió a cortar. Me congelan algunos. No, yo te escucho. Tiene una conceptualización más amplia y que en esto también es tomado en la ley de acceso justo al hábitat, también se habla se habla de acceso a toda la infraestructura y servicios y el hábitat culturalmente rico y diversificado, o sea, no se restringe el tema de esta idea de solamente hábitat en relación a la... Y después que Y la después situación ya para actual... cerrar, necesitamos cerrar. Ya cierro. Dale. Otra cuestión es que con la pandemia y el tema de crisis vemos como una oportunidad para la innovación en la aplicación de estos instrumentos, ¿no? Que nos parece que es un momento clave y donde es necesario la innovación como para darle un boost. Y bueno, y en esas cuestiones estamos nosotros trabajando y son lo que guía este trabajo de investigación. Yo no sé si quise resumir o no, parece que, pero bueno. Bueno, muchas gracias, Rosario. Es Bueno. muy antipático el tema del tiempo, pero... Pero porque yo he estado coordinando hasta, o sea, está bien, vamos. Es antipatiquísimo, pero ¿qué voy a hacer? Yo cumplo en avisarles. Bien. Bueno, después hacemos reflexiones conjuntas finales. Creo que todos tendrán algo que decir. Y vamos a pasar a la presentación de Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Caro? ¿Querés que comparta yo o compartís vos? A ver, ahí lo intento. ¿Ahí se ve? Se ve, sí, no está en presentación, está como, se ven las misceláneas al costado y la página. A ver si puede hacer así, ¿no? Voy a probar con el PDF, a ver. Si no, te comparto. A ver, la puse para abrir. Dale. Bueno, ahí voy, vos me vas diciendo. Bueno, adelante. Vamos a presentar el trabajo Interseccionalidades que potencian el proyecto urbano como promotor de la justicia socioespacial. Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de investigación de UBASIT, del que formamos parte, y de un proyecto de investigación avanzado en FADU, también del equipo. En primer lugar, vamos a definir unos términos y conceptos, las palabras claves que usamos para este proyecto de investigación, en donde tratamos el instrumento de gestión del proyecto urbano, intentando innovar sobre el concepto de justicia socioespacial, del cual hablaba recién Rosario, usando un concepto
en el que vamos a profundizar, que es el de interseccionalidades. El concepto es de Crenshaw, y ella dice que las políticas públicas y las estrategias políticas han fallado o no han dado una respuesta a la subordinación de estas personas que se encuentran en las intersecciones. Creemos que este análisis interseccional nos permite abordar contextos sociales de forma compleja y entretejida, donde considerar exhaustivamente la respectiva situación económica, social, política y cultural para que nuestras intervenciones y programas con impacto en el territorio alcancen todo su potencial, superando dificultades espaciales, proveniendo del medio físico y social, priorizando territorios menos aventajados, condiciones necesarias para alcanzar la justicia socioespacial. Sobre el concepto de proyecto urbano, que es un instrumento de gestión público-privada en el territorio, que es acotado, que entendemos que tiene preeminencia física y morfológica, que se constituye como un instrumento hegemónico de la ciudad neoliberal, subrayamos sus efectos negativos. Como un urbanismo que genera segregación socioespacial en las ciudades, la elitización de las áreas renovadas, la captación diferencial de recursos públicos, la valoración especulativa del suelo y la apropiación privada de las plusvalías generadas por estos proyectos. Es importante considerar que un proyecto urbano se ve interrelacionado con diversas disciplinas y deberá contemplar la voz de diferentes actores. Y acá es que traemos el concepto de interseccionalidades, innovando sobre el concepto de justicia socioespacial. Esta característica creemos que es necesaria para que resulte inclusivo. Y sumamos un instrumento de gestión, que es el de participación, porque creemos que resulta interesante rescatar experiencias concretas, donde verificar que esos procesos interseccionales que aparezcan en la elaboración de las políticas integrales, que aparezcan estos actores, y nos preguntamos acerca del aporte de esta integración en la participación. Entonces, una vez que definimos estas palabras claves, ampliando estas palabras claves, analizamos casos, que son casos de intervenciones urbanas o de políticas públicas que nos ayuden, buscando que nos ayuden a entender cuáles son los mecanismos de gestión, ejecución e implementación utilizados en estos casos para evitar la desigualdad. Son desigualdad en grupos específicos que podamos utilizar eventualmente para aplicar en el proyecto urbano que creemos que tiene todas estas cuestiones negativas. Entonces, analizamos el Paseo de la Diversidad, que es una plaza en Ciudad de Buenos Aires de visibilización del colectivo LGBTIQ, que es un proyecto que lo impulsó la Fundación Argentina LGBT a partir de una ley que dice que por su incansable lucha para la construcción de una ciudad más justa y libre de discriminación, que respete el derecho a las personas a ser, amar y desear libremente. Esta plaza tiene la intención de fomentar la buena convivencia, la no discriminación y la inclusión de este colectivo. El otro caso que analizamos es el de la ciudad de las niñas y los niños en Rosario, que cuenta con un consejo de niñas y niños por distrito que les dan voz a las infancias para incluirlas en las decisiones para una ciudad para todos. En este caso, nos queda preguntarnos y profundizar en pensar si realmente están incluidas todas las infancias
o realmente estas infancias que se encuentran en las intersecciones, las más vulneradas por las pobrezas, por la violencia intrafamiliar, por sus capacidades, realmente se incluyen y realmente tienen voz en las decisiones de la ciudad. Y por último, el caso de la reurbanización de la Villa 20, que es una iniciativa que contempla la desigualdad de acceso a la ciudad en ese sector de la ciudad, que está formado principalmente por una población migrante, con altos índices de deserción escolar, trabajo informal, mortalidad infantil, disminución de la expectativa de vida, y que tiene una marcada multiculturalidad. Entonces, tomamos este colectivo y entendemos que esta urbanización le da voz a su población que ha participado en la decisión de cómo se construye la ciudad en este sector, pero también entendemos que no se han sumado esas personas que se encuentran en las intersecciones, como por ejemplo por diferencia de discriminación de género y discriminación por generación. Entonces, consideramos que en todos los casos aparecen las voces de los colectivos más postergados, que aparece la intención de incluir en la ciudad a estas personas que en general no son incluidas, pero vemos. Acá están los casos, perdón, ahí en la presentación, estas son imágenes de los 3 casos que tomamos, y la siguiente filmina están las consideraciones finales. Se generaron los espacios, asistieron de mayor o menor medida las personas de estos colectivos, pero de todas maneras no vemos que se haya generado mayores niveles de igualdad social en esos sectores. De todas maneras, seguimos profundizando en el análisis para entender de qué manera abarcarlos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias, Caro. Muy bien. Bueno, gracias, Caro. Y le damos la palabra a Gabriela. Sí, Noel, voy a dejar la cámara apagada por las dudas. Bueno. Y vamos a tratar de presentar con PDF. Ustedes me van a decir. Me avisas y te lo paso yo, como quieras. Yo entiendo que se estaría presentando, pero vos me vas a decir. Todavía no lo veo. A ver. ¿Ahora sí? Ahí sí, ahí estamos. ¿Y se mueve? ¿Se mueven las...? Se mueve, sí. Ah, perfecto, vamos a chequear eso porque... Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Voy a tratar de... Va a ser breve. Nuestra ponencia se titula Innovación y Economía Popular, palabras claves para la producción sociotécnica del hábitat. Es parte de un proyecto de investigación del que formamos parte con Pedro Senar, Rodrigo Sarmiento y Nicolás Gómez Lira. La autoría de la ponencia la compartimos con estos autores y Daniela Schamberg, quien también dirige el proyecto Nodriza, en el que todas y todos estamos implicados. La línea temática nuestra es la 2, palabras, categorías y método. Y vamos a empezar así brevemente con los objetivos de la ponencia. Los términos innovación y economía popular se asocian para significar o resignificar un nuevo modo organizativo y productivo que propone nuevas lecturas de los procesos de materialización del espacio, lo que nosotros llamamos en nuestra ponencia y también en nuestro trabajo de investigación como producción social y tecnológica del hábitat. En el marco de estas jornadas y con la escritura de la ponencia nos proponemos profundizar sobre el significado de las palabras que estructuran nuestro PIAPUR, Producción Sociotécnica del Hábitat, Innovación y Economía Popular, a partir del inventario, análisis de casos que vamos alimentando con el correr del tiempo. Elegimos ordenar, articular palabras claves para resignificarlas y reimprimirles nuevas definiciones y reinterpretarlas. En relación a los casos, nuestro inventario de casos es dinámico, se despliega en toda la región metropolitana con diferentes
casos de ejemplos de materialización y producción de espacios, ámbitos físicos para el desarrollo de actividades del hábitat popular, y la selección de nuestros casos contempla disímiles articulaciones, diversos actores, organizaciones de trabajo, equipos técnicos, equipos académicos, agencias del Estado e incluso, en menor medida, pero también incorpora al sector privado. Venimos desde el principio del trabajo incorporando distintos casos que tienen que ver con la terminación de viviendas, quedó muy en el pasado, pero siguen siendo parte del inventario, materialización de espacios educativos, espacios de primera infancia, y en estos últimos años la materialización de espacios sociocomunitarios muy vinculados a la producción durante la pandemia, e infraestructuras barriales, vinculadas también a una necesidad emergente de la pandemia que tiene que ver con la provisión de agua como emergente prioritario en este contexto de pandemia en los barrios populares. En tanto, las palabras claves economía popular o la terminología economía popular, que nosotros consideramos una terminología que tiene que ver con una categoría de la práctica, tiene un corpus conceptual y teórico proveniente de distintas tradiciones epistemológicas que tienen que ver con la economía social y solidaria, y que es un término vernáculo, y se va consolidando al ritmo de las investigaciones que se desarrollan. Estas investigaciones sobre la economía popular tienen el permanente desafío de actualizar y discutir los acuerdos respecto al uso de las categorías y definiciones conceptuales, o bien puntualizar permanentemente los matices que hacen al uso de esta terminología para hablar de fenómenos y experiencias, lo que nosotros llamamos también la otra economía. En tanto, datos de la agenda pública muy recientemente publicados, que también van reconfigurando las definiciones conceptuales que nosotros ponemos a disposición en nuestro trabajo, un estudio muy reciente publicado el mes pasado sobre el registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, habla de que ¿cuál es el sujeto del que estamos hablando? Un sujeto que está registrado en este registro, que implica el tercio de la población económicamente activa de nuestro país, con una mediatización del tema en relación a los trabajadores informales y a la transformación de los planes sociales en empleo formal. El registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular registra, que no es un registro obligatorio de inscripción, en la actualidad suma 2.800.000 personas. Solamente el 25% de estos trabajadores son parte del universo de los receptivos del plan social. O sea que el 75% de estos trabajadores no tienen planes sociales. A su vez, solamente el 22% recibe la UH y la tarjeta alimentar. Entonces, cuando a veces en la mediatización de las temáticas se habla de la transformación de los planes sociales en trabajo, es interesante plantear sobre qué universo o sobre qué porcentaje estamos hablando. Otro dato relevante de los últimos días es que en 7 provincias del NOA y del NEA, los inscriptos en este registro superan al sector privado. Otro dato importante es que este sujeto, el trabajador y trabajador de esta economía, está totalmente feminizado, o sea, la mayoría son mujeres y también la mayoría son jóvenes. Otra terminología que ponemos en consideración en este trabajo es el término producción social del hábitat, que es un concepto acuñado desde los años 70 y define un conjunto de modalidades ejecutadas históricamente por sectores populares como respuesta a la demanda social de la vivienda y del hábitat. Nosotros introducimos el concepto de producción social y tecnológica del hábitat desde el enfoque de las tecnologías sociales y sistemas tecnológicos, porque consideramos, como explicita Thomas, que la tecnología es un tema muy poco considerado en las ciencias sociales, y en el caso de nuestros casos de estudio es un aspecto relevante. En tanto, los casos definimos la innovación en distintas dimensiones. Voy a hacer un paneo de 3 diapos con 3 casos de los últimos inventariados.
la dimensión organizativa, la dimensión material, la dimensión en relación a los modelos de gestión y la innovación productiva. Se trata de un programa de gestión local con financiamiento internacional. Intervienen todos estos actores, interviene el gobierno local como ente ejecutor, pero también aparecen estos trabajadores en cooperativa y se da una sinergia y una diversidad respecto del modo de producción de la obra pública tradicional muy diferente. Primero desde los modos de contratación y después desde la inclusión desde el cupo laboral trans hasta las articulaciones territoriales con otras dinámicas que tienen que ver con la producción del hábitat. Otro caso de los últimos inventariados tiene que ver también con un caso de trabajo cooperativo. En este caso interviene el Estado, pero interviene directamente el Estado Nacional. El ente ejecutor es la cooperativa de trabajo. Intervienen también otro tipo de financiamiento que se basa en el impuesto a la compra de divisas extranjeras y a las grandes fortunas, y también articula distintos actores, aparece el cupo laboral de la diversidad y la articulación con otros organismos, el fortalecimiento desde la mesa local de hábitat y otros actores intervinientes. Y como último, acá aparece la dimensión de la innovación. Nos referimos a la innovación en términos de innovación material. Esto se trata de un programa formativo constructivo en donde aparece el sector privado financiando, una ONG como el par sociotécnico que lleva adelante el proceso, y una cuadrilla de trabajo también cooperativa, pero conformada por un grupo experto en organización del trabajo, o sea, con cierta experiencia laboral, y un grupo de reinserción del Frente de Liberados, que son personas que recién se incorporan al mundo laboral una vez que estuvieron en situación de encierro y como salida laboral. Este es su primer caso. Para cierre, las conclusiones. Todos estos casos inventariados, que son un montón y que tomamos como ejemplo algunos nada más de los últimos que estuvimos incorporando, requieren para su encuadre conceptual áreas de estudio y saberes disímiles desde la teoría del hábitat, economías de trabajo, sociología de la tecnología, economía popular, arquitectura, diseño social, entre otras. Las mismas producen un interdiálogo que entendemos oportuno para el presente contexto de investigación, y la economía popular en acción de producción de hábitat propone la revisión de los posicionamientos sobre tecnología, sobre innovación y trabajo, así como las formas relacionales con las que el Estado hoy se propone desarrollar, producir o gestionar el hábitat. Esta creo que era la última. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Muy interesante. Bueno, por último, voy a pasar a mi exposición y hacemos rueda de preguntas y comentarios. Lo que voy a pedir, Dani, ¿me podés tomar el tiempo vos? Ok, son 18:09. Te Bueno, aviso. voy a tratar de 14. ir rápido y que Yo te esto aviso, si no. sea... Dale, me gritan, Me ahí. sentía. Que sea una invitación a leer el trabajo nada más, ¿no? Dejarles un par de... Igual, bueno, ahí estoy presentando, voy, ¿eh? Me dicen si se ve bien. ¿Se ve? Sí, sí, se ve, se ve. Bueno, perfecto. El trabajo que les voy a presentar se denominan las matrices de análisis como dispositivos de generación de metadatos para la investigación de la gestión urbana, y está pensado y orientado a tratar de rescatar ciertas metodologías para la generación de información en nuestras investigaciones, que no es tarea fácil, bastante ardua. Las palabras claves que manejé en esta presentación es gestión urbana, innovación, instrumentos, matrices y metadatos. Ya sea el proyecto UBASIT marco de todos los proyectos subsiguientes, como los proyectos PIA, las becas, las tesis de maestría o las tesis de doctorado, está sustentado en el campo de la aplicación.
O sea, que orienta sus investigaciones desde la validez de ciertos aportes empíricos. El aporte empírico desde la gestión urbana y desde la institucionalidad de la gestión urbana está reflejado desde los instrumentos urbanísticos. Entonces, como investigadores, siempre nos focalizamos en el enfoque herramental o instrumental de las transformaciones urbanas. A partir de ahí, partimos. Y luego, esa situación herramental la complementamos con carga teórica y conceptual, que yo creo que en ese cruce es donde se genera la mayor riqueza y las particularidades en la investigación. Las chicas que antes presentaron los trabajos hicieron hincapié desde un inicio en situaciones conceptuales, pero seguramente para arribar a esas situaciones conceptuales partieron de la investigación de algún instrumento urbanístico y de algún aporte empírico o caso en el territorio que transitó una transformación socioterritorial. Entonces, el trabajo que presento en estas jornadas da indicios sobre que hay bastante aporte desde razonamientos fácticos, desde aporte empírico, pero quizá hay ciertas vacancias y ciertos territorios de originalidad cuando uno quiere buscar esos cruces entre lo que ya está institucionalizado el aporte empírico y la originalidad que uno le pueda dar cuando cruza lo herramental o la racionalidad herramental con cierto aporte conceptual. Por eso acá he enumerado ciertos autores que están nombrados en la ponencia, que tienen que ver con lo empírico o lo fáctico, lo táctico, y que quizá desde lo conceptual podría haber muchísimos más, incluso hay un campo muy fértil de investigación en ese cruce. Ahora bien, nosotros para generar estos cruces necesitamos ciertos soportes para generar la información. Investigar sobre lo urbano incluye variables de análisis que son complejas, que tienen que estar delimitadas y que tienen que estar organizadas de cierta forma para que construyan la información que necesitamos para poder interpretar. Entonces, a lo largo de los últimos años, nosotros hemos desarrollado de forma colaborativa entre los estudiantes de la materia Gestión Urbana Contemporánea y entre los investigadores del proyecto UBA7 Daniela una especie de soporte de datos que produce información. Y esa información permite producir por parte de cada uno de los investigadores cierto conocimiento. Armamos una matriz, que es una matriz en la cual están clasificadas diferentes variables de análisis que se componen de diferentes datos y que puede ser completada de manera muy intuitiva. Estas matrices son completadas por alumnos de grado que quizá no alcanzan a generar interpretaciones muy complejas, pero sí pueden organizar la información. Entonces, se generan como ciertos estadios en el proceso de la información para la interpretación que son útiles, son eficaces. A su vez, esa matriz a nosotros como grupo de investigación nos sirvió para hacer una especie de banco de datos de casos de instrumentos urbanísticos en diversos periodos y en diversos cortes epocales. Para generar estas clasificaciones, dentro de nuestro grupo de investigación, nosotros generamos dos campos clasificatorios que tratamos de sostener y de orientar, que vamos enriqueciendo a lo largo de los años, en donde tratamos de orientar una primera clasificación desde el campo temático y una segunda clasificación desde el campo conceptual del instrumento. El cruce de esas clasificaciones también está reuniendo información que quizás es más herramental o fáctica con información que tiene valor conceptual, permitiendo que en el análisis exista cierta posibilidad de teorización. Esta matriz síntesis la pudimos elaborar gracias a que un pasante pudo reunir la información de 80 fichajes de casos realizados por los alumnos en la materia optativa de gestión urbana contemporánea y pudimos ir visualizando a través de los colores que le fuimos dando de acuerdo
a la clasificación temática de los instrumentos, como los instrumentos urbanísticos, desde un inicio, desde un corte epocal que tomamos como inicio desde nuestra perspectiva histórica de análisis, que es en la época del desarrollismo, como los instrumentos urbanísticos fueron complejizándose en sus formas de operación. ¿Por qué? Porque alcanzaban muchas variables distintas conceptuales, que son las que aparecen aquí. ¿El cursor se ve cuando yo lo muevo o no? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Bueno, que son estas que están acá, y a su vez, dentro de la formulación de cada instrumento, incorporaban muchísimas más dimensiones temáticas. Noel, vamos en 6 minutos de... Bueno, ya es la última de esta. Entonces, gracias, Dani. En este marco de las propuestas de investigación urbana, el trabajo propone el uso de metadatos construidos mediante un posicionamiento en el campo del pensamiento y en el metodológico. A través de esto pudimos hacer lo que es la matriz de inventariado. Y hasta ahí llegamos. Esta es la bibliografía que van a encontrar en el trabajo en extenso. Esto es lo que le queríamos presentar para el día de hoy. Voy a dejar de compartir. Y ahora volvemos a la reunión general. Bueno, Dani, ¿querés retomar? Sí, yo diría, habíamos quedado que íbamos a hacer una o dos preguntas, nosotras dos, y si alguien de los presentes quiere sumar alguna, y se las hacemos a los 4 equipos que expusieron, para una breve reflexión ahora, posteriormente a haber expuesto y escuchado a todos los demás expositores. Y a mí, en realidad es una pregunta doble, y que ustedes ya que me conocen, me viene en la cabeza desde que comenzamos el tema de la pandemia, es, en este caso, ¿no? Particularmente con las palabras clave, en relación a lo que nosotros trabajamos en esta mesa, que es gestión urbana, es cuál sería la resignificación y la mutación de las palabras clave instituidas y cuáles serían las innovadoras, ¿no? Bajo este contexto pandémico y pospandémico, no sabemos todavía bien en qué etapa estamos, y bajo qué interseccionalidades las interpretamos en este mismo contexto, es decir, qué resignificación de las palabras, mutaciones, me refiero a cuáles podrían dejar de ser tan prioritarias como las que pensábamos antes, o tal vez no, y cuáles se incorporarían en este nuevo contexto que nos toca vivir, tan acuciante, y desde qué interseccionalidades las interpelamos. Ya veníamos hablando hace unos años de interpelar la gestión urbana desde las interseccionalidades, las hegemónicas, las instituidas y las que no, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hoy por hoy, todos los días, todas las semanas cambio de idea más o menos, pero hoy siento esto, porque también estamos en un momento en el que hay que darle lugar a lo intuitivo. Siempre hemos sido tan cientificistas, digamos, en nuestro equipo, que ante estas vetas de la teoría del caos, si quieren llamarlo, de algún modo, en el que eclosionan volcanes, ¿no? Y están pasando estas cosas que pasan. Bueno, hay unos avances científicos, tecnológicos, que en estos 2 años equivalen a 10 de los años pasados. Bueno, todo lo que ya saben. Yo priorizaría hoy 3, digamos. Las que tienen que ver con las contingencias tecnológicas, ambiental, volvería a darle el peso. Lo ambiental tuvo mucho peso en la década de los 70 y los 90, en el siglo XX, pero yo le volvería a dar nuevamente el lugar hegemónico como interseccionalidad. Y por último, los pendientes y las conquistas sociales en interseccionalidades que me parecen hoy urgentes, que tienen que ver con palabras claves como lo etario, el tema de géneros, que ya hoy podemos decir que prácticamente es algo instituido, no es algo innovador, pero sí es algo hegemónico, instituido y en proceso. Y el tema del déficit socioeconómico en cuanto al tema de la subsistencia. O sea, lamentablemente, todo este contexto que estamos viendo nos pone a volver a digamos, interpelar todo lo que investigamos desde la perspectiva de la contingencia de la subsistencia, lamentablemente, que bueno, nunca la habíamos resuelto, pero bueno,
Bueno, eso por un lado. No sé vos, Noel. No, y a mí, porque soy un poco curiosa, me gustaría que cada uno comparta, si es que se acuerda, la primera palabra clave que le dijeron, le sugirieron o le vino a la mente para iniciar una investigación cuando empezaban. Yo me acuerdo la mía, pero a ver si ustedes la pueden recordar. ¿Cuál fue? O el tema que funcionó, no sé, la palabra. No tiene que ser una palabra clave muy rimbombante, pero la que a ustedes los puso en perspectiva para investigar lo que terminaron investigando. Eso. Está todo Bueno, difícil. yo arrancaría con estas para que cada uno de cada equipo comente y después a los que participaron como público o como integrantes de equipos que han expuesto que aporten un par más en el tiempito que nos queda. Bueno, ay, no sé, ¿quién quiere hablar? Yo cuando arranco tiene todo un poco que ver. Lo que decís vos, Daniela, perdón, de la urgencia y de lo que está pasando ahora. A mí, por qué le pasó al resto, por ahí el tema que en el que profundizamos nosotros, como que me sobrepasa pensar que va a ser todo esto que voy investigando, voy atrás de algo que cada vez está más lejos. O sea, creo que está todo tan revuelto que estar sentado hablando de algunas terminologías y conceptualizando algo me choca un poco con esta realidad que estamos teniendo. Me pasa eso. Después, cómo repensar algunas cuestiones en las que se viene trabajando y cómo meter todo esto de qué es lo más importante para dirigir estas investigaciones que son aplicadas. O sea, a mí me interesa desde ese punto, o sea, como que no, me cuesta ir tan atrás, digamos, de los temas que se están desarrollando. Y después, las palabras lo que preguntaba Noel de justicia, o sea, nosotros hablamos de justicia socioespacial, pero siempre, personalmente, y creo que aún es más fuerte este contraste de la ciudad, la aceleración y el crecimiento, que con la pandemia se agudizó más y con todo el tema económico también, de por un lado los asentamientos y por otro lado el tema de los barrios cerrados, y que en el medio la ciudad está como ahí, como que más estanca, o sea, esa polarización. Esas son las cuestiones que a mí me parece que en el grupo también lo trasladamos en todas las cuestiones que estamos viendo y que todo el tiempo hablamos a diario y tratamos de ver. No sé, así. No sé. Yo me perdí un minuto ahí de lo que estaba diciendo Dani, pero me acuerdo que cuando me acerqué primero a la cátedra, de lo que hablábamos era de convenios urbanísticos, porque yo había yo hice la especialización en proyecto urbano y me había encontrado con estas cuestiones que traigo en este trabajo de investigación sobre los resultados negativos por la cuestión morfológica y por una falta de una mirada social, y Dani me había traído este otro instrumento de gestión que podía funcionar de alguna manera para traccionar, para mejorar la cuestión de la justicia socioespacial. Así que diría que sí, que en realidad la primera palabra clave tendría que ser proyecto urbano y con eso hablar de gestión y justicia socioespacial. Después me sirvió muchísimo de lo que estaba contando Noel sobre su ponencia. Nosotras usamos una de las planillas que en algún momento armó Noel, la readaptamos para los casos de nuestra ponencia,
realmente me parece muy interesante que esta metodología que encuentra ella y que todas vamos aprendiendo de ahí, cómo bajar la información y cómo entender de otra manera estos casos, que si no, no lo hubiésemos podido hacer realmente. Creo que fue el último día, teníamos que entregar la ponencia y todavía estábamos dando vueltas a ver cómo bajar esa información, y nos sirvió mucho esta metodología que trae Noel, así que me parece muy interesante. Gracias. Bueno, es Bueno. una construcción de todos esa, es colectiva, así que... Bueno, yo empiezo por la pregunta de Noel, que la primera, digamos, conceptualización en la que, digo, yo me sumo al equipo de investigación a partir de la práctica en territorio. Entonces, lo que aportaba era un cúmulo de casos no sistematizados, y la primera conceptualización que abriga esos casos fue la de producción social del hábitat. Y inmediatamente cuestiones que tienen que ver con el derecho a la ciudad y la justicia socioespacial. Pero una terminología que después en el devenir de las lecturas no me conformó para poder encuadrar los casos que yo traía. Y después, respecto a la pregunta compleja de Daniela, que traté de seguirla anotando, habló de interpelar la gestión urbana y habló de la resignificación de las palabras. Los otros días, preparando otro trabajo, retomé algunos debates que se dieron en torno a la nueva agenda urbana en Quito 2016, prepandemia. Y los debates se daban en torno a que la agenda urbana decía todas las cosas que tenía que decir, acuñaba todos los términos por los que habían peleado las distintas organizaciones. Estaba viendo el congreso alternativo que hubo, el de Flaxo o Claxo, no recuerdo bien, no el oficial, digamos. Y hablaban justamente de que tomar esas palabras, esas conceptualizaciones que eran las correctas, no hacía a la instrumentación después real de los gobiernos a la hora de gestionar o de diseñar sus políticas públicas en la agenda del desarrollo sustentable. Entonces había todo un debate ahí de qué más había por incluir, si estaba todo dicho, todo lo que por tanto tiempo se peleó por incluir, más allá de algunas deficiencias en torno a la agenda de las diversidades. Y que la importancia ya no estaba en el qué, que en el qué habíamos acordado todos, bueno, estos qué que mutaron, me parece, pero un poco hay un acuerdo sobre el qué, lo que no logramos, y por ahí esto ya lo hablo desde la gestión, básicamente es en los cómo, como que seguimos encorsetados en instrumentos o en modos de gestión o en modos de producción que no responden a estos interrogantes o a estas conceptualizaciones que ya tenemos claras, o estos objetivos que ya tenemos claro que tenemos que desarrollar. No sé si me enrosqué un poco. No, está bueno. entendió, perfecto. Sí, por ejemplo, es tal cual lo que vos decís, el tema de que se ve, por ejemplo, tenemos una ley que si vos la lees abarca un montón de cuestiones, la ley de acceso justo al hábitat, o sea, está, pero es cómo hacer cumplir, cómo hacer de alguna manera eso, llevarlo a políticas públicas concretas, y ahí es cuando, o sea, uno ve que por ahí está puesto en palabras, pero falta ponerlo en práctica, digamos. Creo que ahí hay... Y en el caso de lo que trae Gaby, cómo incorporar a las políticas públicas estas cosas que ya se están practicando, ¿no? Porque el tema que trae Gaby es exactamente al contrario. Tenemos una producción real, enorme, de hábitat que de alguna manera no se termina de incorporar a las instituciones y la gestión de políticas públicas en el territorio. Bueno,
Noel, vos lo comunicaste a través de la pregunta, en realidad. No sé si quieres agregar algo. No, un poco para integrar lo que han dicho, ¿no? Yo creo que, bueno, que ahora estamos retomando lo que vos preguntaste, Dani, como en una parte bastante difícil, ¿no? Porque estamos desandando el tema de haber estado recluidos tanto tiempo en la pandemia, saliendo, ¿no? Y también nos estamos dando cuenta de que tenemos que ser muchísimos más flexibles que antes, porque cuanto más planificación y determinación tengas a futuro, más expuesto a la frustración estás. Entonces, más Bueno, hoy es flexibles el tenemos que ejemplo, ¿no? ser. Con la caída de las redes, ¿no? Como equipo de conducción de este encuentro, con Noel, yo y, bueno, no los veo ahora, Facundo y, ¿quién me falta? Camila. Habíamos acordado estar conectados en paralelo, por ejemplo, por WhatsApp, por si fallaba la conectividad, que veo que hoy está casualmente funcionando bien, pero no siempre funciona bien el Google Meet o el Zoom. Y bueno, y fallaron las redes, bueno, el mundo está convulsionado porque además de los volcanes y la pandemia y todo, falla. No sé qué nos preocupa más en el mundo, si las redes, los volcanes o la pandemia. Pero bueno, en la planificación ahí, bueno, entonces siempre hay que tener como dice, ¿no? Ser más conscientes de la necesidad de la flexibilidad. Entendida en el buen sentido, porque a fines del siglo XX la flexibilidad fue entendida como una palabra connotada negativamente, y yo creo todo lo contrario. Sí, no es que uno no sostiene una meta o no sostiene un objetivo, sino que va a hacer lo posible para alcanzarlo, administrándose con los recursos con los que cuenta. Y tomando la palabra clave recursos, me voy a lo que decía Gabriela, un poco lo que decía Rosario. Hay mucha quizá voluntad desde la formulación de las cosas que se quieran hacer, amparados en los esquemas circunstanciales que sean, sociales, políticos, lo que sea. Pero después existen o se encuentran, y volvemos a la frustración, con contradicciones y tensiones, porque desde la administración de los recursos que se cuentan para llevar a cabo esas formulaciones, hay un notable déficit de cómo hacemos para que recursos que escasean en varias circunstancias y para muchas personas, podamos administrarlos para abastecer las necesidades de todos. Pero bueno, yo creo que hay que encontrar una nueva forma de priorización. Bueno, yo por el tiempo que estamos, creo, Facundo, si Camila tiene ganas de agregar algo, que es su primera vez en una situación así, y alguien más que haya participado, que no sea de quienes han expuesto, está abierta la palabra, el micrófono. Camila, bueno, después vas a la nube de palabras, que ella estuvo tomando nota. Sí, estuve tomando nota. Como primera vez participando en las jornadas, porque yo no conocía de las jornadas, las conocí este año. Me parece primero que es súper importante la difusión de estas jornadas, porque entre estudiantes de grado no los conocemos, porque los temas que se tratan en las mesas nos implican a todos, incluso estudiantes, en el momento de la formación nuestra, para empezar a aplicar todas estas cosas que se charlan, estos conceptos, estos cambios de significados, estas reinterpretaciones que nosotros tenemos que empezar a aplicar desde nuestros momentos de estudio. Así que nada, agradecerles a todos por sus exposiciones y por la información que me brindaron, por lo menos el día de hoy. Bueno, ¿alguien más que quiera tomar la palabra, hacer un comentario? Roxana está haciendo que sí, ¿no? Me pareció. A ver, no la veo. Estaba asintiendo. Bueno. Noel, creo que estamos en tiempo, ¿no? Sí, ya estamos en tiempo. Usamos un poco más de lo que estaba asignado. Facundo, ¿estás ahí? Sí, bueno, nada, podemos dar por terminada, no hay problema. Yo entiendo que como esto se sigue, obviamente hay todo un proceso más burocrático que tiene que ver con las entregas formales de estos trabajos, con la presentación por parte de la moderación de un resumen y por parte de Camila, bueno, el trabajo de registro de lo que sucedió acá en la mesa, que será subido todo. Perdón, está ladrando.
Bueno, no importa. Cierra. mi pobre perro. Que, bueno, nada, lo cerramos. Que esto va grabado y será parte de la documentación. Cerró el perro. Bueno, me encantan las palabras claves del final, está bueno. Guau, guau. Sí. Bueno, de Perfecto. todo eso, de la virtualidad también estaría bueno incorporarlo, ¿no? La nube. Sí, todo es parte de esto, me parece. Sí. Bueno, ahí se distrajo con algo. Nada, así que buena jornada, creo que se dio bien, sin sobresaltos, muy interesante. Y gracias a todos por participar. Bueno, Muchas Listo. gracias. Muchísimas gracias. hasta luego, un gusto y siguen la jornada, ¿no? Varios días. Chao. Bueno. Chao, hasta Chao, luego, hasta gracias. luego, gracias. Chao, muchas gracias. Bueno, chao Facundo, gracias. Chao, chao.